a su creación artística, pintura, escultura, le dio una identidad. Y entonces pasa de ser un creativo, ¿cierto? Un artista nato que pinta, que esculpe, a innovar, porque le crea una impronta, es algo diferenciado y diferenciable en el mercado. Entonces supera ese rango de ser creativo. Entonces, muy probablemente Botero se consideró creativo, pero más logró imponer un estilo, definir un estilo, no imponer un estilo, porque si él hubiera impuesto un estilo, muchos lo hubieran copiado. No, creó un estilo propio, entonces innovó, y a partir de conceptos de propiedad intelectual, implementación de este tipo de derechos, blindó su obra, ¿no? Pero entonces pasó de ser creativo a innovador. De repente en la calle encontramos muchos buenos artistas, gente creativa. De repente quien comenzó a trabajar con los sprites, que seguramente los han visto en la calle, incluso quien hace grafitis, pudiéramos decir que son creativos, pero ya no son innovadores porque no alcanzan ese nivel de ponerlo en el mercado como un diferenciador real. ¿Quiénes sí se volvieron innovadores si habláramos del arte callejero? Quienes se ocuparon de llevarlo al mercado del arte como distritos turísticos. Ese personaje o esa empresa que dijo, oiga, si cogemos este barrio, si cogemos esta calle de aquí a allá y permitimos que los creativos que manejan el spray, que hacen grafitis, que hacen diseños, desarrollen su arte y la renovamos periódicamente creando tendencias y estilos particulares, llamémoslo distrito, y generemos un turismo a partir de ahí. Quien creó ese concepto sí es un innovador. Quienes participan como artistas, no, porque todos usan una técnica similar. Entonces ahí ese concepto de la creatividad es bien importante dentro de la innovación, es como una fase previa. Pero si no logramos materializar, no avanzamos y no seríamos innovadores. Un innovador es permisivo ante el error, nos dice el segundo óvalo. Se trata de ser flexible, ¿no? Porque muchas de las invenciones y muchas de las propuestas implican el ensayo-error. Entonces, si alguien se va a frustrar con facilidad porque a la primera o la segunda vez el asunto no dio buen resultado, pues no, un Alva Edison seguramente lidió muchas veces con su bombilla antes de hacer la realidad. Entonces hay que tener cierta permisividad productiva ante el error. No se puede ser conformista, tampoco ingenuo, que viene articulado con el anterior. O sea, hay que insistir, persistir, resistir, pero pues tampoco caer en el mismo círculo, sino poder evidenciar que estoy haciendo la práctica de una manera distinta cada vez que lo intento para poder evolucionar y eliminar posibles errores o identificar posibles errores y avanzar hacia la innovación que yo pretendo. Entonces, no se puede ser conformista, no se puede ser ingenuo en el sentido de pronto creer que voy por buen camino, dejarme persuadir por otros y no avanzar. Tener pensamiento lógico y lateral, no porque sea la única figura en los términos del pensamiento lógico, sino porque hay que tener un pensamiento estructurado. Por eso, hoy por hoy se revalúa el concepto del aprendizaje de la matemática para aprender lógica o para enseñar lógica en los colegios. Necesitamos ser mejores interpretando, entendiendo, aprendiendo e interpretando que manejando secuencias. Y eso es lo que se pretendería acá, que alguien, entender acá, que alguien que tiene competencias innovadoras tiene un pensamiento lógico muy estructurado. Y un pensamiento lateral. El pensamiento lateral es ese que nos permite conectar varios conceptos, entonces nos permite traer ejemplos, experiencias, conocimientos previos para generar un nuevo conocimiento. Por eso es importante que esa persona que es creativa logre integrar conceptos, logre ver un poquito más allá. Eso le va a permitir evolucionar y poder implementar su innovación o desarrollar sus propuestas de una manera rápida y asertiva. Hola, profe, buena tarde. Hola, ¿tú cómo estás? Bien, profe, todo muy bien. Gracias, ¿qué tal? Ok, todo bien.
Bueno, estamos viendo las competencias de los innovadores. Entonces, vamos a seguir. Proactividad desde el compromiso. Es decir, se esperaría que un innovador no se estanque, ¿no? Que aunque esté muy comprometido, no se vuelva testarudo. Tampoco sea conformista, no sea tosudo, o sea, que no sea tan insistente que se estanque, porque le parece que el producto, el bien o el servicio deba hacerse de una manera particular. Por eso necesita pensamiento lateral e integrador, necesita ser permisivo ante el error, necesita, por supuesto, estar comprometido, pero tiene que ser flexible para poder avanzar. Es una dualidad de pronto, pero es necesario cierto nivel de flexibilidad. Comprometido sí, porque si no va a desistir muy rápido. Debe conocer las técnicas creativas para poderlas aplicar. De repente somos muy buenos siguiendo metodologías creadas por otros y eso no es malo. O sea, si sabemos que esa metodología funciona, hagámoslo. Y es como cuando nos reunimos en un equipo de trabajo y arrancamos por una lluvia de ideas. Si nosotros sabemos que en ese equipo de trabajo funciona, capturemos las ideas de mejora o las propuestas de trabajo desde ahí y está perfecto. Simplemente se trata de conocer técnicas y estrategias que se pueden aplicar en la innovación, que es el caso que nos ocupa, y que las apliquemos. Y por supuesto, que se maneje el concepto de integridad y humildad. Y este en particular comienza a tener un perfil un poquito más relacionado con los valores y es esa capacidad de integrar conocimiento sin perder la sensibilidad y los valores que lo articulan como ser humano con las comunidades. ¿Por qué? Porque recuerden que la innovación es algo que tiene que ser puesto en el mercado a disposición de otros. Que sea puesto en el mercado no significa que yo me vaya a enriquecer. No quiere decir que necesariamente sea con ánimo de una utilidad supremamente alta. Tampoco pues esperamos tener pérdidas. Sí habrá que recuperar la inversión, habrá que procurar generar una rentabilidad porque esto ha generado unos costos, hay que cubrirlos y hay que proyectarse para ir hacia adelante. Pero se necesita integridad para poder ver todo ese ejercicio, apalancarse ahí y avanzar. Y humildad para reconocer cuando hay un error, cuando hay que comprometerse un poco más, cuando de repente avanzamos, creemos haber encontrado una innovación y nos damos cuenta que en el mercado ya hay productos similares. Y eso puede generar un gran choque y hacernos desistir del avance en nuestra innovación. Entonces, pues aquí hay que tener un cuidado especial frente a ese tema. No desistir, no dejarse permear por sentimientos y emociones que de repente le pueden hacer daño o a quien se llama innovador o lo intenta hacer, o si está liderando un equipo, pues que tampoco permita que eso pase. Y aquí articula con los valores de los innovadores. Se necesita pasión y compromiso para mantenerse en esa creación, para estar indagando, para estar pendiente de qué hay, cómo hacerlo mejor. Mejor de manera significativa, que ese es el valor agregado a la innovación. Que es una persona íntegra en todos los sentidos, o sea, su conocimiento, su saber ser, su saber hacer, el respeto por el conocimiento de los otros, que es un tema que ocurre y que se vulnera de manera muy particular en la innovación, ¿no? Es esa apropiación de la producción intelectual de otros en los libros, en el arte musical. De repente es más visible en el arte, pero también ocurre en la producción de equipos, por ejemplo. Entonces se necesita esa integridad y esa integralidad para poder reconocer el aporte del otro. Claro, nos podemos apalancar en lo que hace otros, porque es que nadie construye de cero. Todos construimos sobre un conocimiento propio, sobre la existencia de algo en el mercado. Entonces ahí debemos ser cuidadosos. La tenacidad, porque hay que ser persistente, insistente y algo resistente para poder mantenerse en la línea de la creación permanente. Y por supuesto hay que ser muy curioso, porque la creatividad también nace de la observación. Porque si no, no vamos a poder diferenciar en dónde es que nosotros estamos haciendo un aporte, en dónde es que realmente podemos aportar algo nuevo. Entonces, si no hay curiosidad, pues por supuesto que no vamos a poder avanzar.
Y aquí aparece un concepto al que quiero que le presten atención porque tiene un juego de palabras que de pronto, bueno, nos puede confundir un poquito. Entonces, bueno, aquí hay un autor que es tal vez el más relevante, que es Guilford, en términos de pensamiento creativo. Cuidado que estamos aquí definiendo pensamiento creativo, no creatividad. ¿Mm? Y entonces dice, Jenny, ¿me ayudas a leer esa definición que está en colores? Sí, señora. Pensamiento creativo. Retomando los aportes de Guilford respecto al pensamiento divergente o creativo y la definición aportada por la Enciclopedia Británica 2022, podemos entender este tipo de pensamiento como una actividad que conduce a la generación de ideas previamente no desarrolladas, fundamentado dicha solución en la flexibilidad, originalidad, fluidez, inventiva y redefinición. Listo, gracias. Entonces, miren las características del pensamiento creativo. El pensamiento creativo es ese que supera el nivel y nos permite llegar a la innovación. Entonces, las características de ese pensamiento creativo son cada uno de los textos en los colores que ven ahí. Entonces, el pensamiento creativo es una actividad que conduce a la generación de ideas pues, que no fueron desarrolladas por otro. De pronto la idea existía, pero nadie la desarrolló, entonces no logró llevarlo al siguiente nivel, que es el de la innovación. Debió fundamentarse en la flexibilidad, porque de repente se quedó en idea porque alguien quiso ser muy testarudo y no le permitió evolucionar. Y de repente la evolucionó, pero no la adaptó a un mercado. Entonces pudo haber avanzado, pero no generó esa flexibilidad, esa característica particular para que se adaptara al mercado y pudo haber sucumbido. Tiene que ser original, por supuesto, porque si es producto de la creatividad y alcanza el nivel de innovación es porque es nuevo. Fluidez, porque se puede adaptar, porque entra en los mercados, se ajusta, se acomoda, tiene inventiva, es decir, en algún momento se materializa para ser puesto en el mercado y puede ser redefinido en cualquier momento. La innovación como innovación en algún momento se agota, ¿no? Por eso veamos los tipos de innovación. Tienen un momento crítico, tienen un momento determinante y ahí se acaba. Si se le permite, si se está redefiniendo de manera permanente, se van renovando y actualizando. Pensamiento innovador. Edixon, ¿nos ayudas, porfa? Pensamiento innovador. El pensamiento innovador representa la capacidad que tiene el ser humano de hacer prácticas útiles y de valor, las ideas que surgen desde el pensamiento creativo, a partir de una aplicación reflexiva de hechos, situaciones y circunstancias que implican la materialización de la idea en un entorno en el que genere valor. Ok, listo, gracias. Este ya es el siguiente paso, ¿no? El pensamiento creativo tiene unas características particulares que para que sea innovador, da el siguiente paso. ¿Mm? Tiene que ser aplicable. Si no, es arte, si no es una buena idea, pero no evoluciona. Tiene que ser aplicable, por eso es práctica y útil. Y tiene que adaptarse a las circunstancias, porque si no también se puede quedar con una buena idea. ¿Mm? Un producto que no se adapta al contexto en el que va a ser usado. Un vehículo autónomo en Colombia. Pues bonito sí puede ser. Que nos digan que ahorra combustible. Puede ser. Pero de ahí a que funcione como autónomo, donde no tenemos carreteras, donde no tenemos autopistas, difícilmente. O sea, de repente alguien se inventa uno muy barato, muy bonito, pero no aplica. Y pues ahí murió. ¿Aplicará de pronto en otros países? Sí, pero aquí no. Entonces es la pertinencia de lo que proponemos. Eso hace que realmente podamos estar hablando de algo innovador. Y tenemos aquí tres conceptos que se parecen mucho, que en algunos puntos los encontramos un tanto confusos.
Pero bueno, tratamos de identificarlos al momento de repasarlos. Entonces, miremos, Sofía. Dina Sofía, ¿nos ayudas a leer la columna que tiene que ver con la creatividad, por favor? Claro que sí. Dice, generación de una idea novedosa y útil. Descubrimiento, imaginación, originalidad. Capacidad de identificar, crear y solucionar problemas. Genera cambios, requiere flexibilidad. Es una habilidad y un proceso que garantiza la creación, sostenibilidad de las empresas. Ok, gracias. Entonces, la creatividad nos da paso a todo lo que nosotros querramos aplicar. Y hasta ahí está perfecto. No, la creatividad no tiene un compromiso superior, sino dar paso a la materialización de esas ideas. Listo, gracias. Juan Esteban, ¿anda por ahí? Sí, profe. Listo, Juan Esteban, ¿nos ayudas con la definición sobre invención, por favor? Invención, capacidad de hacer realidad o materializar una innovación. Proceso donde surge una nueva herramienta o avance en las herramientas existentes, busca optimización. Crear, diseñar o producir alguna cosa que no existía. Nueva sustancia, equipo, material que atiende una necesidad. Y por último, crear un nuevo producto o proceso. Listo, gracias, Juan Esteban. ¿Qué hace la invención? La invención materializa la innovación. Si estuviéramos hablando de una máquina o de un diseño o de un proceso en particular, realmente el orden está invertido. La innovación estaría después de la creatividad. Cuando nosotros hemos diseñado y dejamos una máquina a partir de la creatividad, logramos identificar que realmente se necesita en el mercado. Y después de muchos juegos de diseño, de hacer un prototipo, de intentarlo, logramos la máquina perfecta. Esa máquina perfecta para nuestros propósitos, pertinente en el mercado, es la invención. Alguien quiso crear una máquina que volara. Creatividad. Dijo, qué bueno, las personas pudieran ir de un lado a otro por el aire, ahorrarían tiempo, no congestionan el espacio terrestre, bli, bli, bli. Creatividad, innovación. Oiga, sí, hay gente que pudiera pagar y si luego lo masificamos podemos bajar el costo y pues podemos crear un mercado a partir de ahí. Entonces estuvo la innovación. La invención, pues se pusieron a diseñar un aparato que rompiera ciertas reglas de la física y lo materializaron. Cuando lo materializaron y se volvió un helicóptero y luego un avión, estamos hablando de una invención. Entonces, la invención materializa la innovación. Porque la consolida, la invención es el punto de consolidación. Por eso, lo que nosotros patentamos es un invento. ¿Mm? Un invento que puede ser una máquina, un bien, pero también un servicio. O sea, cuando logramos identificarlo y caracterizarlo, nosotros también podemos patentar ese tipo de ideas. Que sea menos común y que de repente sea menos fácil es otra cosa. Pero finalmente nosotros no patentamos el concepto de innovación como tal. Nosotros patentamos la innovación, o sea, le damos un registro característico en el mercado. Duván, ¿estás por ahí? Sí, profe. Listo, ¿nos ayudas con el concepto de innovación, por favor? Innovación, aplicación de nuevas técnicas o procesos productivos. Permiten la optimización en la producción de B&S. Mejora Bienes y la servicios. calidad. Ok. Mejora la calidad, permite la competitividad. Proceso mediante el cual la invención llega al mercado y es usada por el cliente. Acción de introducir o producir algo novedoso, producto o método. Hace referencia a la introducción al mercado de nuevos productos o servicios. Ok, gracias. Gracias, Duván. La innovación tiene que ver más con un proceso, ¿sí? Porque es el que nos lleva de la manito y nos hace avanzar. La invención es la materialización, una definición
cerrada y perfecta, ¿no? Bueno. Caminos hacia la innovación. Atención aquí porque nos va a salir una actividad complementaria una vez pasemos por acá. Para que las empresas, y hablamos de empresas no porque las personas no lo puedan hacer, sino porque es donde para nosotros es más fácil aplicar y evidenciar la innovación, pues usan diferentes estrategias, diferentes técnicas. Finalmente todas se parecen. Todas se parecen en sus formas de ser abordadas. Todas en el fondo nacen de la observación y la curiosidad. Todas nacen de identificar unas necesidades propias del mercado. Que se hagan rutas distintas, que nos apalanquemos en teóricos distintos, pues es absolutamente válido. Entonces, la innovación siempre nos lleva al crecimiento y a la diferenciación, porque pues una empresa que innova, por supuesto, pretende crecer, pretende tener mayor presencia en el mercado, tener un mayor mercado y, por supuesto, generar una rentabilidad más grande. Y de la mano está el hecho que se diferencia. O sea, si trajo un bien o un servicio nuevo o una forma nueva de hacer las cosas, pues se está diferenciando. Y eso hace que el mercado le dé un sello, una impronta, un reconocimiento. Pues que la hace una empresa o un innovador, una persona más valiosa en ese mercado. Ok. En ese camino a la innovación, tal vez de los primeros pasos es el ejercicio de ir de la mejora continua a la innovación. Nosotros conocemos la mejora continua como parte de un ejercicio de las teorías de la calidad, ¿cierto? Todas las teorías de los japoneses que tienen que ver con la calidad terminan sus procesos bajo el concepto de mejora continua. Planear, hacer, verificar y actuar tienen inmerso el concepto de mejora continua. Entonces, debemos pasar una rayita, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que ir más allá de la mejora continua. Ahí se nos puede empantanar la definición de innovación, porque la mejora continua, nos dice la presentación, es un plan sistemático, o sea, es organizado, viene del planear, hacer, verificar y actuar. Cuando verificamos y vemos que algo falla, que algo puede ser mejorado, nos vamos por la alternativa de mejora de procesos. Y allá entonces tenemos que planear cómo vamos a incorporar ese cambio, qué debemos hacer, cuánto nos cuesta, todo lo demás. Entonces la mejora continua es producto de un plan sistemático que responde a las necesidades identificadas previamente en un proceso. Una mejora continua debería tener un costo bajo. Sin embargo, hay mejoras continuas que pueden representar un alto costo, pero a su vez un gran beneficio. Y es cuando a partir de la verificación de un proceso, el que sea, una empresa dice, nosotros tenemos que implementar tecnología o hacer un cambio tecnológico importante porque nos estamos rezagando en el mercado, porque estamos generando desperdicios muy altos, porque podemos con esto lograr bajar los costos, podemos optimizar mano de obra, bli, 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 bli. O como vamos a implementar una tecnología de punta, entonces de repente vamos a saltar de nicho de mercado. Entonces, nació en una mejora continua y esperaríamos que como su implementación es paulatina, organizada, estructurada, pues definitivamente tuviera un costo económico bajo. No necesariamente lo es, pero es lo que regularmente esperamos, que como vamos ayudando a mejorar los procesos estándar de la organización, no sea tan costoso. ¿Debe tener resultados visibles a mediano plazo? Sí. Acuérdense que en todos los procesos de certificación de ISO y en todos los procesos de calidad como tal, en el ciclo PHBA, siempre nos están preguntando, bueno, ¿cuándo lo va a implementar? ¿Cuándo le va a hacer seguimiento? ¿Qué resultados espera? Como es tan estructurado, pues se espera que los resultados se vean en el mediano plazo. Por eso mismo se espera que el costo sea bajo. De repente, cuando esperamos
que los resultados sean de un plazo más largo, esperaríamos o sería casi que natural que el costo fuera más alto. Aquí hay una coherencia entre los tiempos en los que se recibe el beneficio y el costo que implica. Y requiere participación de todas las personas que pertenecen al proceso. Unas pues son más relevantes, otras menos, pero pues todos aquellos que estén involucrados en el proceso pues van a aparecer allí. Por su parte, la innovación entonces es puntual en el tiempo. Si bien es cierto, puede tardarse en su desarrollo, si hay un momento, un hito en el que se dice, bueno, a partir de hoy se considera una innovación, hoy salió la máquina, hoy implementamos el proceso, salimos de la fase de pruebas, salimos del prototipo y esta es la innovación. O sea, sí tiene un momento identificable en el tiempo en el que aparece la innovación para la organización. Tiene un costo alto porque normalmente viene de un proceso de indagación y de construcción, pero los resultados son visibles de inmediato. ¿Sí? Entonces, estuvimos construyendo la máquina o estuvimos diseñando el proceso, pero tan pronto lo implementamos, esperamos que genere un impacto significativo. Acuérdense que el impacto solo se genera en el momento posterior a la puesta en marcha de un cambio, de una renovación. No podemos hablar de impacto durante el proceso. Los impactos se miden después. Y puede hacerse desde un nivel de la alta dirección. Normalmente la innovación es dirigida por alguien de la alta dirección, a diferencia de la mejora continua, que puede ser dirigida, organizada por alguien que está inmerso en el proceso. Bueno. Dentro de este ejercicio, perdóname porque creo que me salté aquí una diapositiva. Bueno, en este camino, a ver qué le pasó acá. Que sea así. Cortemos esta que no nos deja ver acá. Bueno, se nos dañó esa diapositiva, ya la buscamos para poderla revisar de una mejor manera. Pero dentro de las estrategias tenemos, dentro de las estrategias para abordar la innovación, bueno, aquí es donde se nos pierden los océanos, ya tratamos de recuperarla. Entonces, las empresas recurren a varias formas de hacer ese proceso de implementación. ¿Sí? Puede ser eso, pasar por la mejora continua. Hay otra opción que se llama romper paradigmas. Ya vamos a ver un poquito sobre eso. Pasar el mejoramiento continuo, que era la que estábamos viendo. Usar los lentes de la innovación. Crear los océanos azules. Usar los zapatos de la empatía. Y hacer el viaje del cliente y la curva de valor. Así se denominan. Tienen nombres muy, digamos que coloquiales, porque de repente es lo que se nos asociamos más fácilmente. Entonces, dentro de esas estrategias, la primera es romper paradigmas. Joana Romero, ¿nos ayudas con la lectura de la diapositiva, por favor? Sí, señora. Dice, romper paradigmas. Un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. En un sentido amplio, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas. Ok, listo, gracias. Entonces, ¿de qué se trata? Que las empresas, más que las personas, en este caso las empresas, establecen una forma de hacer las cosas y generan resistencia para cambiarlas. Entonces, parte de lo que hace este ejercicio es someter a los miembros de la organización
a que reevalúen si la forma en que se hacen las cosas es el único modelo posible. ¿Sí? Y que logren romper el esquema para que puedan crear nuevas cosas, ¿sí? Entonces, si definimos que las gallinas solo se pueden criar o con productos empacados o con maíz exclusivamente, pues de repente podemos estar generando un costo alto para la organización. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para romper ese paradigma? Hacer una investigación en el mercado, ver cómo lo hacen otros y si de repente nosotros pudiéramos generar una forma combinada o una forma diferente de optimizar nuestro criadero de gallinas, ¿cierto? Nuestro galpón con sus gallinitas y los huevitos que producen, de repente pudieran ser alimentadas con una mezcla que baje el costo y que nos facilite optimizar de pronto incluso los residuos que se generan en ese galpón. Entonces, la idea es romper los esquemas para poder resolver los problemas, a pensar que los problemas no tienen formas únicas para ser resueltos. Aquí lo más común es que los equipos de trabajo se sometan de manera permanente a las lluvias de ideas. Es tal vez la forma más común de hacerlo. Y esos son los equipos que normalmente sensibilizan a sus trabajadores trayendo de pronto un artista, de pronto una persona que hace una cosa totalmente diferente a lo que hace la empresa para que dé una charla sobre lo que esa persona hace o sobre cómo abordó un problema. De tal manera que quienes pertenecen a la organización tengan una mirada totalmente diferente de cómo abordar el mundo. Son empresas que en algún momento incorporan en sus equipos de trabajo gente, pues profesionales que de repente no tienen la misma línea de acción. Entonces es cuando llevamos a un equipo de ingenieros, les llevamos un filósofo. Y eso hace que se rompan la cabeza en el, bueno, ¿y cómo es que va a enganchar aquí un filósofo o alguien muy pues que tiene una tendencia muy marcada en las ciencias sociales en un equipo de ingenieros de sistemas? Sí, que todos somos como tan estrictos, tan cuadriculados y tan metódicos. No porque un filósofo no lo sea, sino que hacerlo entrar en esa dinámica y permitir que ese esquema del filósofo rompa la tradición y rompa las estructuras puede hacer que se encuentre una forma diferente de abordar los problemas, que es lo que facilitan los equipos interdisciplinarios, ¿no? Romper los paradigmas, romper esos modelos que hemos creado y que tenemos preconcebidos y que en algunas profesiones, pues por supuesto, son mucho más marcados. Veíamos el mejoramiento continuo y aquí hay una figura que se llama los lentes de la innovación, así se llama. Y los lentes de la innovación corresponde a una estrategia que nos dice que en las organizaciones podemos abordar los paradigmas o podemos abordar las situaciones del día a día de 4 formas diferentes. Una es desafiar las ortodoxias, las ortodoxias son esas creencias supremamente arraigadas. Digamos que es una forma distinta de definir los paradigmas, pero están más o menos en la misma línea. Desafiar las ortodoxias que están muy arraigadas en el mercado y en la vida. Entonces es donde alguien dice, la empresa está quebrada, nosotros vendemos brocas y taladros y hay que hacer algo diferente. Y el loquito del grupo dice, pues no vendamos taladros. O vendemos tornillos o vendemos huecos. Y a partir de ahí construye una estructura diferente. Desafiar las ortodoxias normalmente es un ejercicio en el que son muy buenos los líderes de mercadeo. Pues, venga, ¿cómo le vendo la idea de que ya no le estoy vendiendo un taladro? Le estoy vendiendo un hueco que le facilita a usted tener su casa más bonita, que le facilita, no sé, colgar la cortina que le regaló su abuelita y que usted tanto quiere. Es cambiar la forma de abordar las cosas, pasando por las creencias y por los conceptos que tenemos muy arraigados. Entonces,
Normalmente son ese tipo de creativos los que más desafían las ortodoxias para poder permear mercados. No porque en otros espacios no se pueda hacer, pero tal vez es un lente muy particular de este tipo de creativos. Aprovecha las tendencias y las oportunidades existentes que generan cambios. Llegó la pandemia y alguien dijo, bueno, a la 1, a las 2 y a las 3 hay que reaccionar, muestre a ver cómo le llevo mi producto a los clientes y cómo hago que otros se beneficien. Entonces aparecieron, por ejemplo, las cocinas cerradas, ¿no? O sea, espacios comunes de cocinas que llevaban unos productos estandarizados bajo una denominación de marca, porque ya no podían tener sus restaurantes abiertos porque era muy costoso de repente tener una infraestructura con un nombre, pagando unos impuestos y pagando unos servicios, y yo puedo tener una cocina en un espacio muy estandarizado que lleve las mismas condiciones de producto al mercado. Entonces, aprovechan las tendencias, las situaciones coyunturales y las vuelven oportunidades. Otro de los lentes es explotar los recursos que tenemos. Bueno, pues aquí tenemos mucho maíz. ¿Qué hacemos con maíz? Pues con maíz yo vendo arepas. Ah, ok. ¿Y qué más hace? Pues hacemos envueltos de maíz. ¿Y qué más hace? Y alguien dice, pues inventémonos algo con los ameros. No sé, hagamos manualidades, hagamos artesanías. Miremos a ver si de pronto podemos producir una tela con ameros, con la fibra de los ameros, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma de abordar la innovación, echando mano de lo que tenemos. De repente alguien dice, pues nada, o sea, están las tuzas. ¿Para qué sirve una tuza? Yo particularmente no tengo idea, pero alguien sí se sienta, la examina, le hace el análisis físico-químico y le encuentra una utilidad. Otro lente de la innovación. Y hay quien hace un ejercicio un poquito más convencional y más común para nosotros, que es dedicarse a observar al cliente e identificar las necesidades insatisfechas. Son pocos los clientes que son dados a hacernos sugerencias lo suficientemente sólidas, o a veces incluso no las hacen, pero nosotros desde el lado de la organización no las sabemos leer y no creamos empatía con el cliente porque eso solo lo estamos viendo como alguien que usa nuestro producto, pero no como alguien que no está quedando plenamente satisfecho con él. Entonces, solo cuando somos plenamente empáticos con las necesidades insatisfechas. Ojo que aquí no soy empático con el cliente, soy empático con las necesidades insatisfechas. Indago lo suficiente para estar innovando de manera permanente. Si yo soy empático con el cliente, hago mejora continua. Yo agilizo el pago en línea, mejoro la comunicación, establezco nuevos canales. Ahí, eso lo hago cuando soy empático con el cliente. Pero cuando hago empatía con las necesidades insatisfechas, estoy haciendo análisis más profundos, capturando datos, porque a mí me interesa fidelizar al cliente. Y hay un estatus nuevo en ese tema de fidelización. Si ustedes observan las encuestas que les hacen cada vez que van a la EPS, cada vez que pasan por el supermercado, a su celular llegan encuestas incluso de máximo 3 preguntas. Y la última pregunta ya no es, ¿usted está satisfecho con el producto que compró? ¿Usted volvería a entrar a Olímpica? No, ya no. Eso no lo preguntaban hasta antes de la pandemia. Ahora la pregunta es, de 1 a 10, ¿usted recomendaría este producto o este servicio a sus familiares y amigos? A uno le preguntan si vuelve a un establecimiento, si vuelve a comprar, si vuelve a consumir, si le gustó. Y uno puede decir, sí, me gustó, chévere. Pero cuando a mí me dicen que si le voy a recomendar a mis familiares o amigos un producto, me generan un compromiso social y moral, porque yo a mis amigos y a mi familia no les quiero quedar mal y no les quiero recomendar algo sobre lo que yo tengo duda. Entonces, un indicador de necesidades insatisfechas es ese tipo de preguntas. Yo necesito crear una empatía y una empatía determinante, pero tengo que saber en dónde y con quién.
yo ya no quiero solo fidelizar los clientes, que es lo que nos venían vendiendo las tendencias del mercadeo. A mí no me basta con fidelizarlos. Yo necesito que el cliente se comprometa conmigo. Y al comprometerse conmigo, es capaz de recomendarme. Uno no recomienda a alguien o a algo de lo que duda. Pasemos a otra técnica. La técnica de en los zapatos de la empatía. En esa diapositiva de los lentes de la innovación, hablamos de la empatía con las necesidades insatisfechas. En los zapatos de la empatía, nos quedamos en la empatía con el cliente. Que piensa, que ve, que dice, que oye, que pueda llevarlo a identificar una necesidad distinta y a encontrar en el mercado a alguien que la satisfaga. Pero aquí yo no voy a la necesidad, aquí yo miro al cliente, lo estoy analizando todo el tiempo, cómo se está comportando, por qué me compra más, por qué me compra menos, cuando entra a mi almacén o a mi página web, por qué producto pregunta. La mirada es distinta. Y esa mirada distinta puede tener que ver con el bien o el servicio que yo ofrezco. Cuando yo estoy en los lentes de la innovación, es probable que yo esté ofreciendo un servicio. A mí me interesa que se comprometa. Que fueron al servicio médico, necesidad insatisfecha. ¿Usted me recomendaría? Cuando a mí me preguntan en términos de salud que si yo recomiendo un médico, un servicio, un procedimiento, yo lo pienso 2 veces, es un tema supremamente sensible. Pero cuando a mí me dicen, ¿usted recomienda su EPS? Pues sí. Sí, porque no es algo en lo que yo ni legalmente pueda estar cambiando, ni me sirve de mucho estar mirando. Yo de repente miro los servicios que me ofrece. Y para hacer un cambio tengo que cumplir unas condiciones mínimas, que a veces como que me dan pereza. O sea, a veces parte de lo que tiene que hacer la empresa para mantener sus clientes es procurar que el cliente le dé como pereza todo el trámite para irse para otro lado. Eso es poco innovador, por supuesto, pero puede estar pasando. Yo puedo crear trámites que hagan que la gente desista de irse para otro operador de televisión, por ejemplo. Ay, tantos enredos que saben que deje así, malito sí es, pero yo me quedo ahí. A todos nos pasa. Los zapatos de la empatía abordan ese tipo de dinámicas. Yo quiero saber qué piensa el cliente, qué ve, qué dice, qué oye, pero adicionalmente comienzo a ver en su psicología de consumidor cómo hago para que se mantenga aquí. Yo no necesito esforzarme mucho. De repente no es la mejor estrategia de innovación, pero funciona. Funciona en términos generales de mercado. Venga, yo miro ahí cómo pasamos un poquito por encima de la mejora de procesos y hacemos algo innovador, pero normalmente no es un ejercicio determinante. Hay otra dinámica que se hace que se llama el viaje del cliente. Aquí aparecen, por ejemplo, los ejercicios del cliente encubierto. Y yo hago el recorrido que hace el cliente y hago la experiencia de compra y hago la verificación de con qué se encuentra para hacer ese mix entre la necesidad insatisfecha y el cliente insatisfecho. Y puedo desde ahí llegar a proponer una innovación. Pero viajo con él, le hago todo el acompañamiento. Aquí realmente es una forma diferente de hacerlo. Entonces, ¿qué hace el viaje con el cliente? Identifica las razones por las que el cliente compra. Aquí hay un análisis de mercado muy juicioso. Observa al cliente qué es lo que compara. Compara precios, compara calidades, porque no es lo mismo comprar arroz para todos los miembros de mi familia que comprar las compotas para el bebé de la casa. De repente con el bebé de la casa buscamos un producto más natural, bajo en azúcar. En otros productos haremos una comparación que está determinada en función del precio del producto. Por eso acompañamos al cliente para poder entender un tanto su psicología. Hacemos el proceso de compra y nos podemos estar encontrando con que debemos ofrecerle canales y mecanismos de compra distintos. Si ustedes recientemente
han entrado a un home center encuentran que en el momento de la compra como tal, aunque yo esté dentro del almacén, puedo hacer pago en línea. O puedo ir a las cajas en las que yo soy autónomo en la compra. O voy y hago la fila en una caja convencional en la que alguien me ayuda con mis productos y hacer el registro. Yo tengo que acompañar al cliente en ese proceso de compra para categorizarlo, identificarlo y ver en dónde hago la innovación. ¿Qué es tal vez lo más reciente? En un Éxito Wow, en un Home Center, bueno, y seguramente en muchos otros, es esa compra autónoma. ¿Quiénes hacen compra autónoma? Normalmente la gente más joven, ¿cierto? La gente que está acostumbrada a hacer transacciones en línea, que usa dinero plástico, ¿sí? De repente gente que tiene un poquito más de precisión en los productos que compra y hace una compra mucho más rápida, está plenamente decidido en lo que va a comprar. En las cajas convencionales normalmente encontramos la persona mayor, que muy seguramente puede incluso pagar en efectivo, que nos lleva un montón de Profe, productos. Señor. autónoma va ligado, esa compra autónoma va ligado digamos, como a compras online, ¿puede ser? Esa es una forma de compra autónoma, sí. O como Sin embargo, autoservicio. lo que pasa es que depende del producto que estemos comprando y la forma en que se ha definido. Seguramente en los barrios de ustedes, ese concepto de autoservicio es la tienda de la esquina que se creció. Y entonces autoservicio es porque nosotros vamos y hacemos el mercado en nuestro carrito y hasta ahí es autoservicio. Pero al momento de pagar, se acabó el concepto de autoservicio. Depende de lo convencional del negocio, claro que aplica. Sí, o sea, yo me refería al autoservicio, no lo pensé en las del barrio, sino en los almacenes chinos o en los japoneses. En los asiáticos, mejor dicho, ellos lo que hacen es que tienen para que el mismo, o sea, para que el cliente, no hay nadie atendiéndolo, para que el cliente vaya, recibe y también ahí deje su plata. Pero también eso va en cultura, ¿no? Claro, la cultura y la dinámica de la tecnología. O sea, si ustedes les preguntan a sus abuelitos, yo creo que ya no a sus papás, a sus abuelitos, cómo les fue con el susto más o menos en 1988, llegaron a Colombia los primeros cajeros, o se masificó más bien, los cajeros de dinero, los cajeros bancarios, pero la gente se moría del susto. O sea, normalmente la gente iba al cajero que estaba pegado a una sucursal bancaria en horas hábiles, porque el cajero se tragaba la tarjeta, porque no dispensaba el dinero completo, y entonces uno iba acompañado porque si se tragó la plata, espéreme acá, yo hago el reclamo adentro, ¿no? De hecho, casi que lo que había detrás del cajero automático era una persona dispensando el dinero. Claro, eso es parte de la evolución, pero muy probablemente alguien usó alguna de estas tácticas y dijo, venga, esto tenemos que poderlo hacer diferente. Y hoy tenemos cajeros que no solo dispensan dinero, sino que también reciben facturas, hacemos pagos, o sea, los famosos cajeros inteligentes. Pero es parte de hacer estos recorridos de manera estructurada. Y eso tiene, ¿qué recorrido hago? ¿Cómo lo hago? Tiene que ver con el tipo de negocio. La elección de este tipo de perfiles tiene que ver con el tipo de negocio en el que yo estoy. Si es grande o chiquito, no es más. De la compra y la autonomía en la transacción. O sea, la experiencia de compra tiene que ver en yo que encuentro en el almacén, que puedo coger o que encontré en el inventario en línea, tallas, colores y demás. De repente cambios cuando estoy en mi carrito electrónico en la compra en línea. Ay, a veces quitar un producto se me vuelve un lío y tengo que volver a empezar. Pasamos a la experiencia de la atención al cliente durante y después de la compra. O sea, no solo el finalizar la transacción, sino cómo me llegó el producto, cómo me lo entregaron, si me entregaron una bolsa. Cuando voy el martes al Éxito y me dicen, hoy es martes sin bolsa. Y uno ve cosas muy chistosas, ve a los clientes quitándose la chaqueta y echando los 5 productos que compraron entre la chaqueta a la que le hicieron un nudo. Gente diciendo, oye, pero véndame una bolsa, y el almacén diciéndole, no, hoy es martes de sostenibilidad. Y eso le genera conflicto, o sea, habrá perdido clientes el Éxito por haberse inventado el tema del martes sostenible.
o por el contrario, tendrá nuevos fans, o nos habrá disciplinado en, acuérdese que es martes y debe llevar su bolsa. Pero eso tiene que ver con los temas de servicio y coherencia. Entonces aquí ya viajamos con la misión y la visión del negocio. Y decirle al cliente, oye, lamento que te hayas indispuesto porque los martes no vendemos bolsa, pero queremos contarte que nosotros sembramos no sé cuántos árboles y pues si nosotros sembramos árboles, tú respiras mejor. Y le manejo un discurso que hace que se mantenga la afiliación y el vínculo. No importa, espero acordarme que el martes llevo bolsa. Toda la experiencia de atención al cliente es importante, sobre todo cuando lo que vendemos no son bienes sino servicios. Pero cuando vendemos bienes o productos estándar, pues el servicio hace la diferencia. Ahora, el concepto de la teoría del servicio se acabó en los años 90, ¿no? Que fue cuando pasamos por todas las teorías de los japoneses, el mejoramiento continuo, bueno, por allá de esas teorías de los 90, marcadas por Ichikawa y todos los japoneses, acabaron ahí con la teoría del servicio. Luego pasamos a otros elementos que tratan de mantener los vínculos. Y es este concepto de la retención y la recomendación de los que les hablaba en el ejercicio anterior. La retención dice, venga, fidelíceme. Ahora, el siguiente paso es, recomiéndeme. Y ahí hay muchas empresas que todavía tienen un hueco. Y no hacen innovación o estancan sus procesos de innovación porque no encuentran cómo retengo yo al cliente. Ahí tengo que indagar y puedo innovar, pero tengo que devolverme a hacer esta ruta para saber en dónde tengo que implementar la innovación. Yo puedo tener muy buenos productos, yo puedo traer productos novedosos en el sentido de que importo cosas que realmente otros no traen, o sirvo de canal para traer productos que otros no traen. Pero si la experiencia de compra es terrorífica, si me lleno de devoluciones, si me lleno de cancelaciones, es porque algo está mal y entonces mi innovación tendría que dirigirse ahí. ¿O qué puedo hacer diferente porque ya pertenezco al estándar de las empresas que traen X o Y producto? Este viaje con el cliente o ponerme en el modelo de cliente encubierto me permite saber en dónde debo hacer mejoras continuas y en dónde tengo que innovar. Hay tiendas de esquina que ya entonces Nequi, mejor dicho, tienen todas las formas de compra. Incluso ya hay tiendas de esquina en las que ni siquiera tenemos carrito, ¿no? No vamos por el recorrido, por los pasillos, perdón, haciendo el recorrido, sino que nos pasan la lista. Y en la lista están los códigos de barras de los productos. Y lo que hacemos es escanear y pagamos y nos vamos. Y nos dicen, en hora y media llegará a su domicilio. ¿Qué llega? Lo que escaneamos. Lío donde nos equivoquemos en la cantidad, lío donde hayamos cogido el código de barras equivocado. Pero pues esos son los modelos que nos está vendiendo el nuevo Amazon, los modelos que nos están vendiendo los chinos es que para tener una tienda, para tener un negocio, para tener un almacén, yo ya no necesito tener un inventario. El inventario tiene que estar detrás, porque yo así reduzco costos. Venga, compre por catálogo, así esté en la misma tienda de la esquina. ¿En dónde estoy innovando? En la medida que estoy optimizando tiempo para mi cliente y estoy optimizando la circulación de inventarios, todo el montaje logístico y el ejercicio de distribución. Difícil o fácil depende el negocio y la decisión que yo tenga respecto a eso. Y este se parece. Se llama la curva de valor para ver si mi estrategia es mejor. Y esto implica compararme con otros. Y si funciona así, solo si yo me comparo con otros. Logro identificar los espacios comunes y logro identificar aquellos que son diferentes. Y puedo saber en qué soy mejor. Y ahí mantener la innovación, si fue que eso fue producto de la innovación, o si realmente lo que quiero es marcar la diferencia, voy allá e identifico en qué somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué realmente alguien me está ganando? Aquí en este ejercicio esto tiene que ver con la curva de valor de un
de un hotel. Entonces dice, bueno, en precio, pues estamos distantes uno del otro. En calidad de comida, como que somos igual de distantes. En ambiente, alguno, y en diseño también somos distintos y distantes, pero en localización tenemos un punto de encuentro. ¿Y en qué realmente somos? Supongamos que esto es un restaurante, somos diferentes. Si mi rayita, la negrita soy yo, pues que mis horarios son extendidos, pero mis horarios ¿para qué? O sea, ¿en dónde puede haber una innovación ahí? Que yo a partir de cierta hora presto servicios en línea, tengo mi restaurante abierto 24 horas, ¿eso qué implica? ¿Dónde hice yo una innovación para optimizar eso? Porque tener un negocio abierto 24 horas demanda una serie de costos supremamente altos. Pero yo tengo que ir a preguntarle a mi cliente qué hace la diferencia y por qué para él sería importante que yo tuviera mi negocio abierto 24 horas o no. Y si él va a venir, porque pues de repente me dice, sí es importante, oiga, qué chévere, pero que vayan otros. Bueno, esto tiene que ver con los análisis de mercado en ese caso. Bueno, aquí nos vamos a devolver. Claro, los ejemplos, porque yo sé que esto tiene muchísimo que ver con los temas de mercado y de mercadeo. El costo es importante. El costo puede determinar mi necesidad de profundizar en la innovación y el alcance que le voy a dar. Pero definitivamente aquí hay mucho análisis del mercado. ¿Qué hacen otros? ¿Cómo lo hacen? ¿Yo lo puedo sostener? ¿En qué medida lo puedo implementar? ¿Y en qué medida realmente estoy haciendo una innovación? Porque de repente no estoy innovando en absolutamente nada. Si nos fuéramos a usos como el metaverso, ¿yo qué hago con el metaverso? Muestre a ver, todavía no hemos visto muchas tiendas en el metaverso, pero un mercado, un negocio que sí comienza a entrar muy fuerte y que efectivamente está teniendo rendimientos importantes, es todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Los conciertos en el metaverso entran pegaditos de la pandemia, porque pues estamos encerrados, hay una forma de ver esto distinto, yo cobro por estar en el metaverso y comienzo a generar una industria a partir de ahí. Yo llevo mi concierto al metaverso. La gente paga por verme en ese espacio. Bueno, otros pagan por verme en vivo, pero yo comienzo a crear y a desarrollar mercado. Y adicionalmente traigo otras industrias pegadas. Traigo la industria de todo lo que es el diseño de la ropa. Traigo los diseñadores, traigo la ropa. Entonces ya no compramos la chaqueta en el centro comercial, sino que vamos a mirar cómo es que yo exploro el metaverso, en qué medida yo puedo tener algo para mí, pero primero me tengo que crear yo en el metaverso y entonces comienzo a articular todo un ejercicio. Y ahí hay una industria en la que tendríamos que ver si nosotros como empresa o como personas o como profesionales tenemos cabida y podemos explotar. Pero pues cada quien comienza a explorar en función de los intereses que tiene. Los mercados y los negocios convencionales trabajan mucho en la implementación de tecnología, en los ejercicios de distribución, en los ejercicios de logística, y las empresas productoras tratan de innovar entre técnicas y materiales, porque sienten que ese es el punto crítico de su negocio. Por supuesto, y para ustedes les es muy pertinente su carrera, que todos hablan ahora de sostenibilidad. Bueno, ¿cuánto cuesta hacer productos sostenibles? ¿Cómo llego a un mercado, a un público al que le interesen los productos sostenibles? Yo puedo estar en la industria de ropa. ¿Cómo hago la diferencia? De repente puede ser interesante tener una línea de ropa que apalanque una industria de la sostenibilidad. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿A partir del reciclaje o a partir de la indagación y el uso de fibras de alta durabilidad o que sean 100% naturales o que no usen químicos? No sé, pero hay formas distintas de abordarlo. Ese es el ejercicio que tiene que hacer el innovador. Identificar la técnica que sea más compatible con su negocio e intentar aplicarla para establecer cuáles son los puntos en los que tendría que hacer la intervención de su negocio. Más o menos claras las propuestas hasta ahí. Yo sé que todas se parecen,
Sí, profe. pero más o menos, ¿cierto? Bueno, todas Lo se que pasa parecen. es que exactamente, todas se parecen, entonces se puede generar, digamos que la confusión. Sí, se parecen mucho, hay que de pronto ver la diferencia entre uno y otro. Y aquí hay uno que les quedó debiendo porque se dañó la diapositiva, pero a ver, espérenme, intentamos rescatarla. ¿Qué es el ejercicio de los océanos azules? ¿Leyeron los océanos rojos y los océanos azules? ¿La estrategia del océano azul? Dígame que la leyeron en mercadeo, en marketing, en fundamentos de mercadeo, ¿lo vieron pasar? Sí, profe. Sí, cierto que sí. Pero Bueno, ¿cuál es el concepto de los océanos rojos y los océanos azules? El océano rojo es donde hay bastante competencia Ujú, y ok. pues el océano azul es donde digamos podría uno, donde encuentra uno menos competencia, donde uno podría decir que es algo, un mercado más libre, por decirlo así. O lo crea, ¿no? No, no solo porque lo encuentre libre, sino porque lo crea ese mercado. Bueno, vamos a ver que esta diapositiva no está tan bonita, pero yo creo que si vamos, a ver, espera un segundo a ver si logro que vayamos a esta imagen para que la podamos ver y repasemos porque yo sé que lo han visto. Yo sé que lo vieron, de pronto no leyeron el libro, pero el tema no les es del todo ajeno. A ver si nos deja verlo acá. Océanos rojos y océanos azules. Yo creo que aquí, a ver si lo podemos ver. Chun, 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 chun. Creo que aquí está, creo que lo podemos leer. Sí, lo alcanzamos a leer. No se me deja poner tan grande, pero creo que ahí lo podemos leer. Entonces dice, la estrategia del océano rojo. Hay que competir en los mercados existentes. O sea, nosotros no queremos estar en un mercado donde hay demasiada gente, donde ya todos hacen más y hacen más de lo mismo. El objetivo es ganarle a la competencia, entonces yo tengo que trabajar el doble porque pues ya sabemos cómo operamos. Explotamos al máximo la demanda actual, ya no hay nuevos clientes ni cómo ganarlos. Estamos compitiendo sobre todo en precios. Buscamos ventajas competitivas o bajar los costos, porque pues si la competencia es precio, no hay vuelta de hoja. Y estamos consiguiendo márgenes de rentabilidad bajos, y para lograr unos márgenes diferentes, pues tendríamos que esforzarnos el doble. En los océanos azules, competir en nuevos mercados vírgenes, o sea, casi que tenemos que ir a construir y a crear un mercado. Pero pues tendríamos que ser unos disruptores maravillosos para poder crear un mercado. El objetivo es que la competencia sea irrelevante, o sea, yo tengo que mirar cómo le cierro el camino a la competencia. Crear y conseguir una nueva demanda. Estoy creando mercado. Estoy rompiendo la regla de la calidad-precio. O sea, estoy más que fidelizando al cliente, comprometiéndolo conmigo, pero no solo por la relación calidad-precio. Debe aparecer también el concepto de servicio, muy probablemente de atención a ese cliente, mediante la innovación en el valor a la vez mediante innovación en valor a la vez que mejora los costos. Estoy creando valor. Por eso logro enganchar nuevos y clientes diferentes. Y estoy consiguiendo márgenes y rentabilidad atractivos. Aquí aparece muy probablemente esa figura que me dice que pues el cliente es más que un cliente, es un socio. Y es donde en su momento, hace unos 10 años, dio muy buen resultado pensar en enganchar todo el concepto de sostenibilidad. Porque hay unos perfiles nuevos en el mercado que nos dicen, oiga, sí, chévere. Aplique las estrategias de sostenibilidad, hay un mercado naciente, úselo y explótelo. De repente, hoy por hoy, ya todos, por naturaleza, comenzamos a esperar a que los productos que encontramos en el mercado tengan un concepto de sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, tenemos identificados los grupos de trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos grupos de trabajo tenemos? ¿6, 7? Son 9. Dios santo, ¿de dónde salieron tantos grupos?
Bueno, como yo no tengo listas, entonces vamos a ver por aquí en el Classroom. Siguiente paso, vamos a hacer una tarea chiquitica en los... Brandon, ¿tú no tienes grupo? ¿O ese falto yo qué quiere decir? Cuéntamelo todo. ¿Alguien tiene en su equipo de trabajo a Brandon? Sí, profe. Ay, ese falto yo no sé qué quiere decir. ¿Quién sabe qué estaba pensando? No sé en qué dimensión está navegando Brandon. Profe, Ok, está como la vivienda. Está como la ¿será? vivienda. O está muy innovador, se quiere independizar de la clase, yo creo. Bueno, vamos a ver. Yo voy a decir, grupo 1, ¿qué tienen que hacer? Cada equipo de trabajo le vamos a dar una de estas técnicas y va a indagar un poquito más. Va a ser solo dos diapositivas con algo que complemente lo que vimos, que lo que hicimos fue pasar muy rápido y describir cada una de estas estrategias de abordar la innovación. Entonces van a ir a buscar muy probablemente Google y van a complementar ese ejercicio. Van a ser 2 diapositivas y con eso arrancamos dentro de 15 días que nos volvemos a ver para complementar ese tema de las estrategias de la innovación. Pero entonces las vamos a repartir y entonces dice que Jessica Romero y sus compañeros Jessica, Giselle y Cristian, entonces abordan la primera estrategia, que es mejora continua, ¿no? La diferencia de la mejora continua y la innovación. ¿Listo? Entonces allá miran cómo pasan de la mejora continua a la innovación, 2 diapositivas. El siguiente equipo, digamos que es, wow, nos perdimos, me perdí acá en las respuestas, no, de comentarios de clase. Ok, Leslie, Tatiana, Olga Yamile y Elizabeth. Entonces, Leslie, Tatiana y compañía trabajan en Océano Rojo y Océano Azul. A ver cómo complementan esa estrategia. Vamos con tururún. Vamos con el equipo de Brandon. Entonces dice que está Dixon, Jenny, Diana y Brandon. Y entonces que nos amplíen un poquito la información de paradigmas. Cómo romper paradigmas. Mejoramiento continuo ya. Lentes de la innovación. Entonces los lentes de la innovación dejémoselos al equipo de Diana María. Diana María, los lentes. Ahí está Alison, está Carol, Dubán y por supuesto Diana. ¿Listo? Para que Profe, ¿nos repites el tema, por favor? Los lentes de Ya la tomé innovación. nota. ¿Listo? Entonces es profundizar, es hacer 2 diapositivas que nos complementen de pronto qué preguntas se hacen, cómo lo abordan, si hay una práctica, eso tiene un manual, alguna cosa de esas particulares. Los zapatos de la empatía, entonces miremos quién trabaja los zapatos de la empatía. Luisa Fernanda, o sea, Juan Esteban, Lady Jessica y Luisa Fernanda, los zapatos de la empatía. ¿Listos? Vamos a ver el siguiente equipo que es Lina, Amparo, Lacey y Gladys. ¿Sí? Sí, profe. Tararán. El viaje del cliente. ¿Listo? Y la curva de valor, que nos ayude con la curva de valor. Vamos a ver quién nos ayuda con la curva de valor. Harold, Sofía, Johnny y Andrés. ¿Listo? Dios bendito. Entonces ahora nos faltan Juan Manuel. Nos falta el equipo de Juan Manuel y ya, ¿verdad? Digo, perdón, Juan Manuel no, Josué Manuel.
Sí, señora, correcto. ¿Sí? Y cuando a uno le cambian el nombre, uno no responde. Sí, ahí sí es como complicado, profe. Un poco complicado. Es que no está en clase. Bueno, entonces miremos a ver. ¡Ah! Se nos acabaron las estrategias. Entonces, miremos. A ver, miremos qué más tiene el mercado. Dame un instante, entonces. Bueno, traigamos la definición, solo la definición. No se van a extender porque esa es el tema de la siguiente clase, que es el Design Thinking. Ya les escribo. Solo la definición, no se van a extender. Thinking, el diseño del pensamiento. Porque esa sí es toda una metodología y es tal vez lo que más se está usando. Ese para el grupo de José Manuel. ¿Listo? ¿Ya? Todos los grupos quedaron con una orientación, ¿verdad? Con una tareita. Entonces van a ser 2 diapositivas súper básicas para complementar cada una de estas estrategias. Hay cositas en internet pues, que nos amplían el qué y el cómo, el cuándo aplicar. Por ejemplo, no sé quién tiene curvas de valor. Hay un video que se llama ¿Qué es y cómo usar la curva de valor? Por supuesto no profundizarán tanto porque eso tiene que ver con Design Thinking, pero pues aplica. Creo que sobre todas hay videitos de base. ¿Listo? Todos así súper organizados. Todos con equipo de trabajo. Sí, profe. Todos con acceso a clase. Sí, señora. Listo, Sí, 2 señora. misiones para los próximos 30 minutos. Las 2 preguntas por equipo de trabajo y las 2 diapositivas por equipo de trabajo. De ustedes dependen que tengamos el banco de preguntas para la evaluación de la próxima semana. Y estas 2 diapositivas les voy a dejar fecha abierta en el Classroom para dentro de 8 días. Ojalá las sacaran de una vez, por supuesto, ¿no? Ustedes deciden. ¿Vale? Listo, profe. Listo. El video. ¿Sí? Ok. Sí, señor. Gracias. Cualquier cosa, pues en el grupo de WhatsApp resolvemos. Bueno, juiciosos. Espero que mañana no les afecte el paro. Cuídense, descansen. Chao, profe, que gracias. Vale, profe, gracias. Juiciosos, chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao. Profe, no sé si lo tocaste el tema en la mañana, ¿por qué metodología va a ser? Yo les dejo un link para que lo resuelvan en las 2 horas de clase. ¿De dónde salen las preguntas? 90% sale de las mismas preguntas que ustedes están dejando en el banco de preguntas. Lo que hace el 10% restante, pues es una pregunta que hago yo. Y ya. O sea, Ok, ¿no? 2 y hoy horas. igual tenemos que dejar las preguntas ahí.
Hoy tienen que dejar las preguntas y están resolviendo pues las dos diapositivas, que creo que ya hay incluso grupos que comenzaron a subirlas. Y listo. Hecho está.